Muchísimas veces la falta de oxígeno, los niveles de la presión muy altos o los niveles de azúcar nos pueden jugar una mala pasada. Pero hoy está con nosotros el doctor Jorge Espitalita para contarnos cómo es que nosotros podemos eventualmente con ciertos aparatos ayudarnos a que nos den la alerta en ese momento de emergencia. Doctor Espitalita, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia. Doctora, iniciemos hablando por este chiquitico para el oxígeno. ¿Cómo funciona? Ok, básicamente esto es un oxímetro de pulso. Lo que nos mide es la saturación, o sea, la cantidad de oxígeno que contiene nuestra sangre. Ajá. Entonces esto básicamente se abre de esta manera y uno pone el dedo dentro de él y él empieza a marcar las pulsaciones y la oxigenación. Es un aparato que funciona de manera tanto extrahospitalaria como intrahospitalaria y lo que nos dice es el nivel de oxigenación. Entonces, normalmente lo usamos en algunos pacientes de manera ambulatoria, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que podemos sospechar que súbitamente o que por su problema pueden tener bajas en la oxigenación y que pudieran requerir tanto oxígeno suplementario domiciliar o que pueda inclusive en algún momento definir que el paciente tenga que ir a consultar de emergencia, pues es un aparatito que es bastante económico desde el punto de vista familiar y que nos puede dar unas buenas indicaciones. Ahora, ¿en qué momento, con qué síntomas, verdad, deberíamos de aplicárnoslo para confirmar que estamos en un momento de alerta? Sí, yo siempre que les recomendamos algún aparato de estos para la casa, a los familiares o a las personas, les decimos que no es volverse esclavo. Sí, estar cada rato, sí. No es si quiero saber cuánto tengo, esa no es la idea. Si un paciente que ya lo educamos en el consultorio, le decimos, vea, usted tiene una enfermedad de esta manera, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, usted puede requerir oxígeno suplementario en algunos momentos de la vida, entonces le explicamos algunos niveles que son adecuados para la edad, para el sexo. Entonces, por ejemplo, los hombres mayores de 70 años le decimos, ok, usted debe andar probablemente alrededor de 89, 91, porque usted ya tiene una enfermedad de oxigenación. 89, 91 de oxigenación. El porcentaje de oxígeno es lo que da esto. Entonces, si usted siente falta de aire, si siente que se está sintiendo un poco apretado, que es lo que sienten normalmente este tipo de pacientes cuando va a empezar una crisis, se puede medir la oxigenación. Si eso está entre estos rangos que ya son los suyos y además tenemos un historial de que eso ha sido básicamente lo que usted maneja normal, pues estamos dentro de lo esperado. Un número no nos debe dar la indicación de ir o no ir a un servicio de emergencia. Eso le iba a preguntar, si hay un número de alerta en que uno verdaderamente tenga que salir. Obviamente si está bajo, yo diría que cualquier nivel, en una persona sana, joven, adulto joven, por debajo de 90% debería salir. Si es un adulto mayor, dependerá del rango que le esté dando su médico, pero el número no debe ser solo lo único que nos haga preocupar. O sea, si vemos que la persona está con uso de músculos accesorios, por ejemplo, para respirar, que usted ve que se le retrae el tórax, que se le retrae acá arriba este huesito, que la nariz como que con cada respiración se mueve, que se llama aleteo nasal, que le ven la boca, alrededor de la boca morada, pues son síntomas definitivamente que nos tienen que dar la alarma y esto probablemente nos ayuda a confirmar de que sí tenemos una situación de emergencia. Ahora, este aparatito sirve, digamos, para el grupo de personas que padecen, por ejemplo, doctor, de asma. Eventualmente nos puede ayudar en cuadros o en crisis a ver si estamos bien o no. En asma, pues igual, la cosa es que para que un paciente asmático empiece a disminuir los niveles de saturación, probablemente la progresión de su patología o de su crisis aguda ha sido importante. Okay. Normalmente no es el primer parámetro que se altera cuando uno es asmático y empieza con una crisis. Los asmáticos empiezan con otro nivel, otra medición que no podemos hacer por este aparatito y ya el último paso es que empiezan a bajar la oxigenación. Entonces no deberíamos esperar hasta que un asmático baje la oxigenación por uno de estos aparatitos para que consulte. Probablemente el grupo que más se beneficia, en el cual uno debería tener rangos importantes, son los pacientes con fibrosis pulmonar, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero los asmáticos realmente la oxigenación no es el punto inicial de su crisis, más bien es muy tardío. Si nosotros vemos un asmático con desaturación, nos preocupa porque lo que nos quiere decir es que esta crisis ya tiene cierto tiempo y ha progresado. Ok, vamos a cambiar ahora del oxígeno y qué tal si nos vamos con el azúcar, doctor. Este aparato, ¿cómo funciona? Pero sobre todo, ¿en qué momento me debo estar tomando los niveles de azúcar? Este aparato es importante. Yo diría que los pacientes diabéticos para su compensación deberían casi que todos tener un glucómetro porque
digamos que uno tiene 3 complicaciones en los pacientes diabéticos, 2 son porque el azúcar está muy alto y una porque el azúcar está baja. Correcto. De las 3, yo diría que la más peligrosa en casa y que nos puede traer serias consecuencias es que se baje el azúcar. Entonces, para esos puntos nos ayuda mucho el glucómetro y también para que el médico pueda decidir qué cambios hacer si, por ejemplo, el paciente se está manteniendo con niveles altos de azúcar al despertar. Normalmente igual, no nos volvemos esclavos, probablemente en las etapas iniciales, cuando no hemos llegado a los niveles que le queremos definir de tratamiento de insulina o medicamentos tomados a un paciente diabético, probablemente al inicio somos muy estrictos y le decimos que se hagan glicemias periódicas durante el día y con base el paciente se va compensando, vamos a ir disminuyendo la frecuencia y solo le decimos que se haga, por ejemplo, en caso de que se sienta mal, de que no esté bien, pero si ya el paciente está compensado. Cuando los pacientes realmente no tienen ya un tratamiento estándar y de base, que nosotros estamos tranquilos con eso, probablemente en ese momento sí somos más estrictos y le decimos que se hagan más de manera repetitiva. ¿Cómo se hace, doctor? Básicamente, como para tener idea. Básicamente es muy sencillo, hay unas tiritas que se introducen acá, se punzan el pulpejo del dedo, normalmente intentamos punzar de lado, nunca punzar de frente porque es mucho más sensible, entonces duele más. Punzamos de lado, ponemos la gotita directamente sobre la tirita, esta absorbe por capilaridad y en unos segundos nos va a dar un número como digamos, este. Okay. Y normalmente, sí, es muy sencillo. Y normalmente los pacientes diabéticos los educamos, y esto es parte de su enfermedad también, que hay que educarlos para saber cuándo preocuparse, cuándo no, cuáles números son adecuados. Todos nosotros después de comer siempre tendemos a elevar un poquito el azúcar, después de 1 o 2 horas el azúcar vuelve a niveles normales, entonces también el paciente diabético debe conocer esto. Esta es una prueba rápida, sencilla, que le puede salvar la vida. Igual la recomendación normal es, si usted no tiene esto y el paciente diabético se pone mal, probablemente sea mejor darle algo con una buena carga de azúcar para elevarla, que si el paciente tenía 300 porque ya estaba descompensado y tenía niveles muy altos y le subimos a 400, en el hospital va a ser bastante sencillo poder bajarlo, compensar o nivelarlo. Okay. En cambio, si el azúcar está bajo y no recibe una carga de azúcar en ese momento, el cerebro puede tener consecuencias importantísimas. Ahora, ¿qué le doy? Nada más como para que nos dé la recomendación. Okay. ¿Puedo darle azúcar o azúcar, no sé? Así de fácil. Así de sencillo. De hecho, no recomendamos precisamente darle confites o cosas duras, porque si el paciente se está sintiendo mareado y puede llegar a tener alteración del estado de conciencia, más bien lo que vamos a producir es un problema más. Entonces, una cucharadita de azúcar, una gelatina, algo que sea fácil de digerir, fácil de tragar, inclusive el azúcar en la boca se disuelve y se absorbe de manera rápida. Así que esa es la recomendación. Bien, de controlar los niveles del azúcar y el oxígeno, vámonos con la presión, porque también hay muchos pacientes, ¿verdad?, con presiones altas en nuestro país. ¿Es necesario, verdad? ¿Cómo utilizamos cada cuánto? Ok, bueno. Realmente en este sí somos un poco más reacios, no nos gusta mucho que el paciente se esté midiendo porque puede tomar decisiones no adecuadas. ¿Con el medicamento? Con el medicamento, porque a veces los pacientes nos llegan y nos dicen, doctor, es que pasé a la farmacia, me tomé la presión y me dijeron que estaba normal y yo no me tomé el tratamiento entonces. El punto es que la presión tiene que estar normal con tratamiento, no va a mantener presiones altas con tratamiento. Entonces, es una guía. Hay pacientes que también sabemos que solo por el hecho de ir donde el médico, los niveles de presión se pueden aumentar por el estrés. Entonces, a veces en este grupo de pacientes podemos utilizar esto a medida, decirle, ok, tómesela en su casa, tranquilidad, sin el estrés, y nos la anota y nos la está reportando. Igual, cuando iniciamos un tratamiento nuevo, a veces también le decimos al paciente, tómesela con cierta frecuencia para estar seguros de que la presión no la estamos bajando por debajo más de la cuenta. Ahora, esto de que hay que tomar la presión en el brazo izquierdo, ¿es así de certero o es un mito o me la puedo tomar en cualquiera de los dos brazos? Realmente uno se puede tomar la presión en cualquiera de los dos brazos, no hay
ninguno, el brazo sí tiene que estar en reposo, no podemos estar haciendo fuerza, el manguito y todos los manguitos, sí es importante que vean que todos los manguitos tienen un tamaño y dicen más o menos cuál es la circunferencia del brazo, porque para un paciente muy obeso este manguito puede no funcionar, o para un paciente muy delgado más bien le va a dar muchas vueltas. Entonces realmente sí hay que buscar un manguito que cubra como las 2/3 partes de su antebrazo por arriba del codo, las 2/3 partes, y que esto gire de manera adecuada. Sí nos ayuda, a veces nos dan alarmas, entonces el paciente puede consultar de manera temprana también. La presión arterial tiene un serio problema, que normalmente no da síntomas. Sí. Entonces, a veces los pacientes dicen, no, yo me sentía bien, la cosa es que me tomé la presión y estaba elevada. Entonces, ¿hay un momento específico de tomarme la presión o uno debería de tomárselo a diferentes horas del día? Normalmente lo que recomendamos es que se la tome a la misma hora todos los días que se la vaya a tomar, precisamente porque uno tiene un ciclo circadiano, así como el azúcar sube un poco después de que comemos y empieza a bajar, el ciclo circadiano, normalmente la presión se eleva un poquito, digamos, durante la mañana, va descendiendo en la tarde y en la noche tiende a bajar. Entonces, uno lo que le dice es tómesela idealmente a la misma hora para realmente para tener, ver su comportamiento. Para tener el comportamiento a esa hora. Ahora, doctor, ¿qué pasa con los adultos mayores? ¿El comportamiento de la presión varía o es el mismo, al igual que con la toma? El comportamiento de los adultos mayores, la presión sistólica, que es la presión de arriba, sí tiende a elevarse un poco. Anteriormente se decía que no nos preocupáramos mucho por la hipertensión sistólica. Hay algunos nuevos estudios que nos dicen que sí, que igual la presión alta sistólica trae problemas y que hay que tratarla. Obviamente somos un poco más permisivos dependiendo del adulto mayor, y aquí hay alguna diferenciación en las guías que dicen si es un adulto mayor frágil, es aquel adulto mayor que uno ve muy delgadito, con pérdida ya de masa muscular de manera importante, porque uno va perdiendo la masa muscular conforme va pasando la edad. Entonces, en ese grupo de pacientes uno tiene, digamos, más cuidado en definir cuándo o no iniciar un tratamiento y qué tipo de terapéutica, porque hay diferentes medicamentos que nos ayudan unos más a bajar la presión, digamos, de arriba, que se llama hipertensión sistólica aislada, y hay otros que nos ayudan a bajar las dos presiones. Ahora, básicamente, como para ubicarnos, Doc, ¿cuál sería, digamos, la presión alta o la presión mínima de alta y la mínima de baja, como para tener una idea para todos aquellos que mantienen un aparato y que se le están midiendo? En general uno no debería tener más de 130-85 de presión alta. La 130 la sistólica y 85 la diastólica. Le entendí 185. No, 130 80, sobre 85. Ajá. Sí. ¿Y la baja? La baja es esa, 85, lo más alto de la baja debería ser 85. Pero las personas que mantienen una presión de 110 o de 100, la alta... 110, 70, 110, 60, en las mujeres normalmente tienden a tener la presión un poco más baja, 100, 60. Los límites inferiores probablemente sí son esos, de la presión alta, que es la que llamamos sistólica, uno podría considerarla normal de 100 a 125, y la baja normal, digamos, de 60 a 85. La cosa es que si uno tiene 90 60 de presión, pero no está dando ninguna sintomatología, no está dando ninguna repercusión, probablemente no le vamos a dar ningún tipo de terapéutica a ese paciente para subirle un poquito la presión. Realmente 90 60, mientras no dé ningún tipo de sintomatología, probablemente sea un nivel de presión normal. Para explicarlo de una manera práctica, uno podría decir que básicamente es como si usted andara su automóvil o andara siempre en quinta o en sexta, que anda relajado, 90, 60, mientras no dé sintomatología, no nos preocupa más las presiones altas, porque son las que están asociadas a mayor cantidad de lesiones, tanto en el cerebro como en el corazón, como los riñones. Entonces la presión alta... mantener una presión muy alta nos puede afectar todo esto. Sí, es un factor de riesgo importante para lo que la gente llama comúnmente derrames cerebrales, para infartos, para falla cardíaca o para lesión renal. Esos síntomas de que la cabeza le duele y que sienten la cabeza muy caliente, ¿verdad? Y de repente se toman la presión y tienen un presionón. Eso es bueno, de hecho yo le digo a los pacientes, dele gracias porque nos está avisando que la presión está alta y podemos tratarla. Lo que uno tiene que buscar es que sí, la presión arterial igual no hay que bajarla
de un solo. A veces la gente se preocupa porque va al servicio de emergencias y se encuentra con que tiene 180 a 100 de presión. Entonces uno dice, no, pero es que me la tienen que bajar ya. Dependiendo, y hay alguna diferenciación médica entre si el paciente tiene una emergencia hipertensiva y es que ya tiene una afectación de órgano blanco como los que hablamos, o no la tiene. Si tiene una afectación de órgano blanco, definitivamente es una emergencia y tenemos que tratarla en el momento e intentar llevarla casi a lo normal. Pero si el paciente no tiene ninguna afectación, le podemos dar tratamiento y ver su evolución en días, mientras el tratamiento empieza a hacer efecto. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Bueno, tenemos buenos aliados, pero como decía el doctor, no hay que esclavizarse tampoco ante ellos, pero sí que nos mantengan muy bien controlados. Muchísimas gracias, doctor Espitaleta, que pasen feliz día. Igual, que también. Bien, nos vamos para el jardín, ya delicias. Ítalo, contanos un poquito.